Cordial saludo, mi nombre es Edgardo Herrera Ochoa, este es mi documento de identificación y a continuación vamos a realizar una presentación de fundamentos de circuitos semiconductores y señal en corriente alterna. El primer concepto que vamos a abordar es el del periodo en corriente alterna y la corriente alterna es aquella en la que su señal varía en el tiempo. Los electrones cambian de posición o de sentido de circulación periódicamente, es decir, se repite después de cierto tiempo. El periodo lo simbolizamos con una letra T mayúscula, sus unidades de medida son el segundo, y la señal de corriente alterna más común es la de tipo senoidal y cosenoidal. El periodo es el tiempo en el que la señal se vuelve a repetir en forma de onda, a partir de un punto de referencia de la señal senoidal. Aquí tenemos nuestro punto de referencia, el eje de las X, y vemos cómo los electrones varían el sentido de su circulación y el tiempo en el que se repite esta señal lo definimos como el periodo. Frecuencia señal en corriente alterna. La señal de corriente alterna tiene una frecuencia que se puede calcular como el inverso del periodo e indica la rapidez con la que la señal vuelve a repetirse. Su unidad de medida es el Hertz y mide los ciclos por segundo de la forma de onda. Aquí nuestra fórmula nos dice que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, es decir, el inverso del periodo. Al aumentar la frecuencia de señal senoidal, su periodo disminuye, mientras por el contrario, al aumentar el periodo, la frecuencia disminuye. En esta figura podemos observar y definir que el periodo es igual a un segundo. En ese mismo segundo vemos que se repite dos veces la misma señal de onda, es decir, 2 Hz, 1 sobre el periodo, 1 sobre la mitad del tiempo, porque se va a repetir la misma señal dos veces en ese segundo, sería igual a 2 Hz. La velocidad con la que se repite, la rapidez con la que se repite la señal de onda respecto al eje X. La fase o amplitud es el máximo nivel de alejamiento de la curva respecto al eje X. La amplitud máxima se denomina también valor pico y se refiere al máximo valor positivo o negativo que alcanza la señal durante un ciclo. El valor pico de una señal de voltaje se mide en volts y la de señal de corriente se mide en amperios. El valor pico a pico es 2 veces por el valor pico y el valor promedio es igual a la constante 0,637 por el valor pico. El valor pico se tomaría con respecto al eje 0, al eje de las X desde el punto 0. Aquí tendríamos un valor máximo de 1 y en el sector negativo un valor máximo de menos 1. El valor medio o eficaz o RMS de una corriente alterna se llama el valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia sobre que dicha corriente alterna al aplicarla sobre una resistencia. Es decir, se conoce el valor máximo de una corriente alterna, se aplica esta sobre la resistencia y se mide la potencia producida en ella. A continuación se busca un valor de corriente continua que produzca la misma potencia sobre la misma resistencia. A este último valor se le llama el valor eficaz de la primera corriente o de la corriente alterna. El valor medio de una tensión o corriente alterna es la medida aritmética de todos los valores instantáneos de tensión, es decir, si medimos todos los valores durante este ciclo podemos definirlo como el valor medio de tensión. En una corriente sinusoidal, el valor medio durante un periodo es nulo. En efecto, los valores positivos se compensan con los valores negativos. Entonces aquí tenemos el valor pico, que es el máximo valor que alcanza la onda con respecto al eje X. El valor pico a pico es la medida desde el punto más alto del eje positivo al punto más bajo, los ejes negativos.
y el valor Rm o es eficaz es el punto donde la corriente continua y la corriente alterna generan la misma potencia sobre una resistencia. En la pregunta problematizadora, la función de la banda de valencia en semiconductores, su función es determinar la conductividad eléctrica del semiconductor. En aisladores eléctricos y semiconductores, la banda de valencia es el rango más alto de energías de electrones en el que los electrones están normalmente presentes a temperatura cero absoluta. Entonces, entre mayor sea la brecha entre la banda de valencia y la banda de conducción, los electrones son incapaces de alcanzar el nivel de conducción. A medida que se va cerrando esa brecha entre las dos bandas, los electrones ya se pueden mover libremente para establecer la conexión entre la banda de valencia y la banda de conducción. En las bandas traslapadas, pues están tan cerca que los electrones se conducen fácilmente la corriente, se mueven libremente y establecen una conexión fuerte. Aquí tendríamos un conductor. De acuerdo al tipo de material, se puede establecer el nivel del semiconductor. En este caso, para el germanio es de 0,67, para el silicio 1,1 y 1,43 para el galio. Entonces aquí estaríamos midiendo la energía de la banda de valencia de cada uno de estos materiales. Con eso damos finalizado la presentación. Muchas gracias por su atención.